Vida religiosa en los reinos cristianos. La Edad Media fue una época de gran religiosidad. La Iglesia desarrolló un papel muy importante en la producción cultural de la época, manteniendo la tradición cultural de la antigüedad y desempeñando una importante labor educativa. Las escuelas catedralicias fueron los únicos centros de instrucción por mucho tiempo, y en los monasterios, gracias a la paciente labor de los monjes, se copiaron y tradujeron los principales libros de la antigüedad clásica. El establecimiento de los nuevos reinos representa también el regreso a la tradición latina y cristiana. En este proceso de reintegración cultural contribuyeron de manera muy notable las órdenes monásticas francesas, de Cluny y más tarde del Cister, invitadas inicialmente por los reyes peninsulares. Los monjes franceses mantuvieron estrechos contactos con los monasterios franceses de que procedían, estableciendo así en la península una extensión de las tradiciones religiosas, literarias y artísticas francesas. Aunque el concepto de cruzada contra los infieles no fue nunca popular en España, como lo fue en Francia. El predominio religioso de los cristianos en la sociedad y en las estructuras políticas quedó firmemente establecido con la consideración de ser tierra de cristianos y la importancia que tuvieron las llamadas órdenes militares. Los problemas del clero. En los inicios de la Edad Media, el clero era elegido por la comunidad religiosa. A partir del siglo X, en cambio, los monarcas decidieron reservarse ese derecho llamado investidura. De esta forma el clero, privado de toda independencia, se hallaba sometido a los príncipes y a los señores, y a su elección podía recaer en personajes que carecían de toda riqueza espiritual. Esto provocó el relajamiento de las costumbres y los dos principales vicios de la época: la simonía, que consistía en la compra de los cargos eclesiásticos por medio de la influencia o del dinero, y el nicolaísmo, es decir, el rechazo al celibato religioso, transgrediendo la pureza de las costumbres eclesiásticas. A pesar de esta corrupción, el clero procuró humanizar las rudas costumbres de la época y evitar las constantes guerras. Por el llamado derecho de asilo, prohibía realizar cualquier acto violento contra el que se encontraba dentro de una iglesia o convento. Mediante la paz de Dios, prohibía a los señores feudales atacar en las batallas a los que no combatían. Por último, la tregua de Dios consistía en la prohibición de combatir de viernes a domingo y en el transcurso de las festividades religiosas, bajo pena de excomunión. La renovación eclesiástica. En el siglo XI, el clero regular reaccionó en contra de la relajación de las costumbres de la Iglesia y del poder de los laicos sobre ella. El movimiento monacal fue reformado por dos conventos benedictinos. Cluny, el espíritu de reforma. La primera reforma partió de la abadía de Cluny, fundada el año 910. Los monjes de Cluny optaron por la protección exclusiva del Papa, y no la del obispo o la del señor feudal, y reforzaron la autoridad del abad. Bajo estas reformas nació la orden cluniacense, que se extendió con rapidez en Europa. En su momento de máxima popularidad, a comienzos del siglo XII, poseía cerca de 1500 monasterios, todos ellos bajo la autoridad del abad de Cluny. La orden cluniacense. La orden cluniacense fue esencialmente una orden aristocrática, pues la mayoría de sus monjes eran miembros de la nobleza. Quizás por ello,
el trabajo manual ya no se consideró una ocupación adecuada y fue sustituido por una elaborada liturgia, que ocupaba la mayor parte del tiempo de los monjes. La organización de Cluny se basó en la idea feudal de jerarquía, de la misma manera que en la sociedad feudal había un rey en la cima, con condes, duques, caballeros y el resto en una escala de mayor a menor importancia. El abad de Cluny fue la cabeza de toda una jerarquía de miembros subordinados. Todos los monasterios cluniacenses estaban bajo su autoridad. El cister, el retorno a la simplicidad. Sin embargo, a mediados del siglo XII, los cluniacenses se alejaron del ideal de vida benedictino, enriqueciéndose en extremo. Esto dio origen a una segunda reforma que partió del monasterio de Citeaux, también en Francia. Su promotor fue San Bernardo de Claraval. En busca de una vida más recluida y estricta, los cistercienses fundaron su propia orden. La orden cisterciense se propagó por Europa en el siglo XIII, y su expansión también fue espectacular. La Orden de Cluny. En el año 911 el rey Guillermo de Aquitania cede unos terrenos en Borgoña al monje Vernon para fundar un monasterio. De esta forma comienza la andadura de una de las organizaciones más decisivas en la historia de Occidente, la Orden Benedictina de Cluny. Desde ese primer momento fundacional la Orden de Cluny alcanza una absoluta independencia respecto de cualquier poder laico o eclesiástico. El otro factor que permitió el engrandecimiento de la Orden de Cluny fue el acierto de crear una estructura orgánica centralizadora, frente a la habitual dispersión y disgregación que los monasterios benedictinos habían tenido hasta entonces. Esto solo fue posible gracias a la inmunidad internacional frente a reyes y nobles que la dependencia papal le había conferido. El siglo XI fue el de máximo esplendor para la Orden, y en ello intervino la extrema longevidad y estabilidad de los mandatos de dos abades que abarcaron todo el siglo XI. Nos referimos al abad Odilon, 994 a 1049, y a Hugo el Grande, 1049 a 1109. En este lapso de máximo desarrollo, la abadía de Cluny llegó a contar entre 400 y 700 monjes, y extendía su absoluto poder sobre 850 casas en Francia, 109 en Alemania, 52 en Italia, 43 en Gran Bretaña y 23 en la península ibérica, agrupando a más de 10.000 monjes, sin contar su innumerable personal subalterno. Los principales aspectos organizativos, políticos y religiosos de los monjes negros se pueden resumir en los siguientes puntos. Vasallaje exclusivo a Roma y defensa de su primacía moral. Predominio de una férrea estructura jerárquica piramidal entre prioratos, abadías subordinadas y abadías afiliadas. Organización feudal interna y apoyo a la sociedad feudal de la época, manteniendo buenas relaciones con nobles y obispos, a pesar de su inmunidad frente a ellos. Cluny multiplicó el número de sacerdotes entre sus miembros. Predominio en la vida monástica del rezo litúrgico y la celebración coral de la Eucaristía, frente a los trabajos físicos que eran irrelevantes, y que eran realizados por personal subalterno. Conservación y difusión de la cultura gracias a la labor de sus scriptoria donde se realizaban permanentemente copia de manuscritos. La crisis de la Orden de Cluny llega en las primeras décadas del siglo XII. Las razones del declive de la Orden en estos años se puede resumir en excesiva rigidez de su propia estructura que impedía la más mínima flexibilidad entre las distintas casas, paralizando así a toda la orden. Incorporación masiva de nobles sin vocación para beneficiarse de los privilegios y comodidades de la vida monástica. Ello llevó a una progresiva relajación de costumbres. Progresiva orientación durante el siglo XII del monaquismo occidental hacia aspectos eremíticos y ascéticos, lo que influyó en el nacimiento de las nuevas órdenes, como la del Cister. Influencia de la Orden de Cluny en la España medieval. La influencia de los monjes cluniacenses en España se puede clasificar en 3 puntos esenciales. Impulso del Camino de Santiago. Indudablemente, la Orden de Cluny fue uno de los principales motores de dinamización del Camino de Santiago. Fiel a la regla benedictina,
la abadía cluniacense se autoinvistió como difusora del cristianismo, sobre todo a lo largo del camino. Desde ese punto de vista, resulta comprensible su interés por el Camino de Santiago, donde se fraguaban la reconquista y la cristianización del sur musulmán. También es posible que tal devoción jacobea se debiera en parte al anhelo de poder, ya que durante los siglos XI y XII, la orden duplicó sus propiedades gracias a las generosas donaciones realizadas por los monarcas hispanos. La orden de Cluny alzó monasterios, puentes, iglesias y hospitales, pero también recibió infinidad de edificios, tierras, prioratos y villas a través de decretos reales. Abolición del rito mozárabe. Otra influencia de Cluny ejerció sobre la España cristiana del siglo XI fue el apoyo a Roma para la abolición del rito mozárabe y la reorganización eclesiástico-monástica. El 22 de marzo de 1071, en la segunda semana de Cuaresma, en la hora sexta del oficio divino, en torno al mediodía, se rezó por primera vez en España según la liturgia romana, tal y como consta en la crónica de San Juan de la Peña. En ese instante, se abandonó el rito mozárabe, hispánico o toledano. El Real Monasterio de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón, fue el primer lugar en el que se instauró la nueva liturgia, vigente hasta nuestros días. Aquella fecha, el 22 de marzo de 1071, no solo supuso el inicio del cambio del rito, sino que fue el punto de partida para que esta práctica se fuera extendiendo al resto de la península ibérica a lo largo de los siguientes siglos. La expansión del nuevo rito llegó con el rey Sancho Ramírez al monasterio de San Juan de la Peña, coincidiendo con la estancia en tierras aragonesas del Santo Cáliz que hoy se conserva en la Catedral de Valencia, y por el afán de occidentalización de su reino. De hecho, la actuación política y religiosa del monarca siempre estuvo condicionada por sus relaciones con la Santa Sede, a cambio del apoyo del Papa Alejandro II a un incipiente reino de Aragón. Fundación de monasterios. Cluny encontró en los reyes de León del siglo XI el apoyo necesario para el establecimiento o reforma de varios monasterios en Tierra de Campos. Entre estos monasterios destacan San Zoilo en Carrión de los Condes, San Isidro de Dueñas, Palencia, y por supuesto, San Benito de Sahagún, que fue el monasterio más poderoso de ese periodo. En estos tres monasterios se producen manifestaciones románicas valiosísimas. De San Benito de Sahagún, anteriormente llamado San Facundo y Primitivo, se conserva la lauda sepulcral de Alfonso Ansúrez más una virgen procedente del tímpano de una portada que se exponen en el Museo Arqueológico Nacional. San Isidro de Dueñas tiene una iglesia transformada que debió ser muy similar a San Martín de Fromista. Afortunadamente, la portada occidental se conserva bien. Por último, en San Zoilo de Carrión de los Condes, se descubrió en 1993 una portada oculta de excelente calidad artística. Tiene 5 arquivoltas y 4 columnas con capiteles relacionados con Jaca y San Isidoro de León.